Espero durar la mitad de lo que estás durando vos. Ah, seguro vas a durar más. Bueno. Rodolfo Terráneo, ¿cómo estás? Bueno, yo no sé cómo se hace el tiempo los políticos como Terráneo para escribir estos libros de investigación histórica. Maitland y San Martín, me sorprendió tanto cuando lo recibí. Es que nosotros tenemos ahora una idea del político profesional, del político full time, que es una idea funesta, yo diría. Digamos, no para comparar a los autores, sino las épocas. A nadie se le ocurría que fuera extraño que alguien que, como Mitre, fue presidente de la nación, hiciera la más importante, no un libro sobre San Martín, la más importante biografía que se ha escrito sobre San Martín, la más importante biografía que se ha escrito sobre Belgrano, tradujera la Divina Comedia, además fuera general en el campo de batalla. A nadie se le ocurría, pero era otra concepción. Por supuesto hay personajes que son inimitables, pero a nadie le parecía contradictorio que Sarmiento, que fue gobernador, que fue presidente de la nación, escribiera como escribiera. La idea de que el político es un político profesional, que lo único que hace es hablar, y hablar sobre política obsesivamente, y que no tiene otros intereses y otras actividades, es una idea muy torpe. Pero convengamos que en la idea del político intelectual, estas figuras que estamos nombrando, no es lo que abunda ahora. Se da en voz, pero no es lo que abunda. Es otra concepción. Y me parece que tenemos que rescatar las actividades, ¿no? Independientemente de que sea, porque uno puede no dedicarse a la investigación histórica, puede hacer muchas cosas, en muchos ámbitos. Pero a mí me parece que deberíamos recuperar la idea de político part-time. Es decir, que la política es una actividad social a la cual uno dedica energías, pero no es esa actividad obsesiva y atrapante. Porque además la visión del político sería otra, ¿no? Yo creo que sí. Además, claro, permearía mucho más la política de otras cosas, ¿no? Si no se contribuye al microclima, a trabajar ahí aisladamente en un mundo donde todos hablan sobre lo mismo, todos usan los mismos criterios, todos intercambian la misma información. O que se conviertan en técnicos y no tengamos que escuchar cosas como escuchamos ahora, que la educación en definitiva no tiene tanta importancia, o lo que fuera, ¿no? O que los políticos, los científicos se vayan a lavar los platos. Muchas frases que hemos escuchado que supongo que en este caso no escucharíamos. Bueno, vamos a empezar por decir quién fue Maitland y qué relación tuvo con San Martín. Es muy interesante la hipótesis de este libro. Sinceramente yo no la conocía. Bueno, no, era inédita. Porque yo descubrí el plan Maitland accidentalmente, diríamos. Yo estaba así investigando San Martín porque me interesaba los 26 años que San Martín pasó en Europa después de su gesta. Hay muy poco sobre eso, ¿no? En las 2.500 páginas de la edición original del libro de Mitre, hay 32 renglones dedicados a ese más de un cuarto de siglo de San Martín en Europa. Pacífico Otero dice: poco se sabe lo que hizo el Libertador en Europa. Hubo algunos trabajos, como el de Agustín Barcia-Trelles, que trató de entrar en eso, algunos trabajos de Pichirilli, pero poco, muy poco. Y a mí me interesaba todo ese periodo porque suponía que tenía que haber claves. Me interesaba los 9 meses iniciales en Inglaterra porque era había sido poco indagado. ¿Antes de venir para acá? No, después. Después. En 1824. Yo lo que estaba investigando llegué a construir el diario de San Martín en 1824. Descubrí 24 cartas inéditas dirigidas por él a Paroissien. Y como parte de eso, quería ver si descubría relaciones de San Martín con los oficiales británicos. Y para eso, como casi todas sus relaciones eran, como el caso de Lord Fife, con escoceses, con quienes él había trabado una relación en España durante la guerra de la península contra Napoleón, me fui a Escocia a buscar en archivos escoceses sobre oficiales
escoceses que hubiesen participado en las mismas batallas en las cuales participó San Martín en España, pensando que probablemente en esos papeles podría encontrar alguna referencia que nunca había encontrado nadie, o que si alguien la había encontrado no le había dado ningún valor porque no sabía quién era San Martín. Claro. Bueno, fracasé, no encontré nunca eso. Pero buscando eso, fue una búsqueda muy larga, buscando eso un día tropecé en los papeles del castillo de Melville, que están en el Scottish Record Office, con un plan que, según la descripción que había hecho el curador de los papeles en el índice de toda la colección, era plan para tomar Buenos Aires, establecerse en Mendoza, cruzar la cordillera de los Andes con un ejército, apoderarse de Chile, proseguir por mar a Perú y tomar Lima. Exactamente lo que hizo San Martín. Claro. Entonces, eso me conmovió. Logré la autorización para tener el original de ese plan y empecé a investigarlo. Después supe que era un plan que a principios de 1800 le había presentado el general Thomas Maitland al gobierno de William Pitt el Joven, concretamente a Henry Dundas, que era su ministro de guerra, ministro de defensa. Y entonces empecé a investigar a Maitland el plan. Había cosas que me rompían la cabeza. ¿Cómo podía postular que Mendoza fuera el lugar donde debía estacionarse el ejército? ¿Por qué Mendoza? Claro. Porque hacía poco que Humboldt había pasado por aquí, la cartografía europea no mostraba Mendoza, no se sabía, era muy difícil saber cómo este oficial escocés podía saber Mendoza. Bueno, después fui armando el rompecabezas. El plan se lo había pedido en 1799 Sir John Cox Hippisley, que era un británico que era una suerte de embajador sin cartera ante el Vaticano. Se había hecho muy amigo de Pío VI, había logrado cosas fantásticas, por ejemplo, que el Papa le escribiera a los irlandeses pidiéndoles que aceptaran el poder temporal del rey de Inglaterra. Era un hombre de mucha influencia. Y en el Vaticano, este Hippisley se había hecho amigo de jesuitas españoles que habían sido expulsados de América, entre ellos 3 hermanos, 3 jesuitas, de Mendoza, que fueron los que le dieron toda la información sobre Mendoza, sobre los pasos que se utilizaban para traer mercancías del Pacífico y llevar esclavos a Chile. Y esa fue la información que Hippies le pasó a Maitland, y por eso Maitland... de modo que, bueno, fui armando todo ese... ¿Y llegaste a la conclusión de que San Martín había conocido este plan? Bueno, no, eso no lo puedo decir, no lo puedo decir porque no hay una prueba de eso. Claro, prueba concreta no Pero hay. lo que sí fui estableciendo, primero, todos los planes que Inglaterra fue haciendo, y hay un antecedente del de plan Maitland, que es el de Vansittart, ninguno con estas características tan parecidas o idénticas, diría, al plan de San Martín, pero todos los planes a los cuales pudo, y yo diría debió haber tenido acceso San Martín. No nos olvidemos que San Martín estaba en la península, en España, en lo que quedaba de la resistencia española, en Cádiz, con toda España invadida por las fuerzas napoleónicas y dominadas por Pepe Botellas, por el hermano de Napoleón Bonaparte, y él estaba peleando a las órdenes de los británicos, porque los británicos eran los que encabezaban esa resistencia. Era Wellesley, el futuro Wellington. Él peleó, San Martín peleó incluso a las órdenes de Beresford, que venía de invadir Buenos Aires. Y entonces, como parte de esa alianza entre la España resistente e Inglaterra, es que los criollos se vienen a América, que había quedado en el aire a raíz de esa ocupación de España, ¿no? Y vienen, en el caso de San Martín, previo 4 meses en Londres. Y seguramente, bueno, hay bastantes pruebas de lo que hizo en Londres, pero seguramente, espero yo, debió haber estudiado
lo que iba a hacer en este continente que no conocía, había nacido aquí pero no conocía. Claro, eso es notable y por ahí no se dice tanto. San Martín vino a los 34 años, ¿no es cierto? Claro, San Martín nació, bueno, la fecha oficial es 1778, Pacífico Otero la discute, dice que fue el 77, pero bueno. Pero fue por ahí. Ahí. Sí. Se fue entonces o a los 5 o a los 6 años de aquí y volvió en 1812. Entonces era un español, había nacido en España, hijo de español. Había nacido en España, había nacido en un territorio español como claro, era, un territorio colonial español, claro. Hijo de españoles, hijo de un funcionario de la corona. Se había ido allá a los 5 o 6 años, había estudiado allá, se había formado como militar, había servido a la corona, había peleado contra Inglaterra, contra Francia, había participado en batallas y era un aliado en ese momento. Su país o su España, la España de la Resistencia, era una aliada de Gran Bretaña, ¿no? Es interesante, porque en definitiva lo que vos decís en un momento, que me llamó la atención, San Martín no estaba contra España, sino contra el absolutismo en España. Como que la batalla se tenía que trasladar, considera en un momento, a América. Bueno, eso es después, porque cuando él viene a América, todavía está España ocupada, pero después viene la restauración borbónica, y entonces lo que se da en España es la lucha entre los Borbones, digamos, los absolutistas y los liberales. Es esa lucha entre la España vieja y entre la España nueva. En América, la España vieja está representada por los funcionarios virreinales, por la burocracia de los virreinatos, y la España nueva, o en este caso la América, por los criollos, de modo que se replica en América la batalla ideológica que se da en la península. Una cosa que decís que creo que vale la pena acá recalcar es que pese a que la mayoría de los historiadores dicen que San Martín su plan era original y vos decís que hay una posibilidad de que se haya inspirado en el plan Maitland, eso no le quita absolutamente ningún mérito a San Martín. Desde mi punto de vista es al revés. A mí me decepcionaría un San Martín improvisado e irresponsable, que se viniera sin conocer nada y teniendo toda la posibilidad de acceder a las mejores opciones estratégicas, si hubiese venido a Poncho, a América. Esa idea que a veces es la glorificación de la improvisación, a la cual somos muy adictos, a mí me produce cierto rechazo. Yo prefiero, primero, porque reconozco la enorme diferencia que hay entre hacer un plan en el papel y llevar a cabo la hazaña del plan continental, pero después porque prefiero a alguien que piensa, que planifica, que organiza, que evalúa, que hace alianzas. Eso es en definitiva un estratega. La otra idea, incluso no me parece que sirva ni siquiera como arquetipo, porque a veces se dice, bueno, eso es para ofrecer un modelo. Modelo es aquello que puede ser imitado. Lo inimitable no es modelo. Y si nosotros presentamos un San Martín irreal, que no pertenece a este mundo, ni siquiera nos sirve para imitarlo. Perfecto. Bueno, gracias por haber venido, gracias, Rodolfo. Me alegro, es la primera vez que venís al programa. Ah, bueno. Me alegro que hayas venido. Debo escribir libros más seguidos. Me parece que sí. O ser un poco más loco. O ser un poco más loco. Bueno. No se vaya, después del corte ya está Horacio Sanguinetti, Enrique Valiente Novalles, vamos a hablar del tema de la educación.